Hola, nosotros somos el equipo 8 y vamos a dar el tema de hepatitis A, B, C, D y E. La hepatitis es una enfermedad muy común, incluso en personas que tienen un íntegro sistema inmune. El término hepatitis significa inflamación del hígado y esta puede ser causada por fármacos, principalmente antiinflamatorios no esteroideos, por abuso de alcohol y además también por diversos virus. Dentro de las hepatitis víricas hay agentes etiológicos que producen cuadros sistémicos con afectación hepática, es decir, pueden originar compromiso hepático sin que este sea su principal órgano blanco, sino solo una parte de una infección general. Dentro de estos encontramos al virus de Epstein-Barr, el cual puede causar una hepatitis leve durante la fase aguda, el citomegalovirus, que causa hepatitis particularmente en recién nacidos y en inmunocomprometidos, y la fiebre amarilla, que es la principal causa de hepatitis en países tropicales. Hay además algunos virus hepatótropos que causan la mayor parte de la carga mundial de las hepatitis víricas. Son los virus de las hepatitis y dentro de ellos los principales son los de la A, B, C, D y E. Las hepatitis pueden clasificarse en agudas y crónicas. Los síntomas de infección aguda son similares en todas las hepatitis. Son síntomas inespecíficos que incluyen ictericia, fiebre, fatiga, náuseas, vómitos, dolor articular, falta de apetito, dolor abdominal, coluria y heces alcohólicas. Casi todas las formas de hepatitis desaparecen en el transcurso de algunos meses. Las formas agudas suelen cursar en forma autolimitada e incluso pueden pasar desapercibidas. Pero hay un pequeño porcentaje de casos que desarrollan fallo hepático agudo que puede requerir de trasplante o incluso provocar la muerte del paciente. En las hepatitis crónicas, la infección viral no se cura y se mantiene con el tiempo. Las hepatitis virales crónicas por excelencia son la B y la C, y a menos que se diagnostiquen y traten adecuadamente, pueden tener consecuencias graves como cirrosis y hepatocarcinoma. Bueno, en el caso de hepatitis A, tenemos que es parte de la familia Picornaviridae del género hepatovirus, tiene un tamaño de 28 nanómetros, el material genético con el que cuenta es de RNA de cadena sencilla de polaridad positiva y tiene una longitud de 7,8 kilobases. Vamos a tener proteínas estructurales que son de BP1 a BP4, al menos de BP1 a BP3, van a formar trímeros que en unión de varios trímeros van a ir uniendo o formando la cápside, que es icosaédrica. Es importante mencionar que este virus es desnudo, es decir, que no cuenta con una envoltura que es similar a la membrana celular. Bueno, para explicar el ciclo de replicación es importante mencionar que no todos los mecanismos para este tipo de virus están especificados o conocidos en su totalidad, pero el ciclo inicia con la unión del receptor vírico con receptores celulares. En el caso del receptor celular es conocido como HAVCR1 y bueno, este comprende un dominio N-terminal que simula una inmunoglobulina y un dominio similar a la mucina con 3 sitios N-glicosilados. Eh, Se lleva a cabo esta unión, se lleva la internalización de la partícula viral. Sin embargo, no se conocen específicamente los mecanismos del desnudamiento del material genético, pero bueno, una vez liberado dentro del citoplasma, el ARN del virión sirve como plantilla para la traducción de la poliproteína viral, que posteriormente es cortado por la proteasa C del virus de hepatitis A. La replicación del genoma tiene lugar en el citoplasma. eh, Posteriormente, dentro de la red vesicular tubular inducida por el virus, el ARN de cadena positiva es utilizado como plantilla por el complejo de replicasa viral, compuesto por polimerasa 3D y otras proteínas no estructurales para la síntesis de RNA. En el caso de la poliproteína, en las fracciones 1A y 1B, van a sintetizar a BP2 y BP4. En el caso de 1C, va a sintetizar o va a codificar, perdón, para BP3, y 1D 2A va a sintetizar o codificar para la proteína BP1. También se codifican proteínas no estructurales
que van a ser necesarios para la replicación del material genético. Posteriormente se va a llevar a cabo la encapsulación o el ensamble de este material. Eh, es probable, repito, no está tan conocido, tan descrito, pero es probable que el ensamblaje del virión se realice a través de intermediarios de ensamblaje. Esto conduce a la producción de viriones infecciosos y posteriormente son liberados en canalículos biliares. Bueno, tenemos otras características importantes de este virus, que es el periodo de incubación, que va de 15 a 40 días. Esto es importante al momento del diagnóstico y también de la diseminación de este virus, ya que pueden presentarse personas infectadas sintomáticas y asintomáticas. En el caso de las personas asintomáticas, es importante este periodo porque eh, pueden estar propagando el virus sin tener en cuenta que están infectados. En el caso de la de la sintomática, aproximadamente a partir del día número 10 empieza estos síntomas que, como ya se mencionó, no son específicos, pero en ese lapso de tiempo pues puede estarse diseminando y también dificulta encontrar la fuente de infección. Esto nos lleva también a que la transmisión es de manera oral fecal o también conocida como enteral. Es una incidencia alta y bueno, a diferencia de otro tipo de hepatitis que posteriormente se van a mencionar, esta no evoluciona a una infección crónica, por tanto no se relaciona con cáncer. En el caso de las infecciones agudas sintomáticas, menos del 30% de niños menores de 6 años van a presentarlo, pero más del 70% de niños mayores o a 6 años y adultos sí van a mostrar síntomas. Y bueno, como se mencionó, rara vez va a llegar a una infección crónica, es muy, muy baja la posibilidad de que esto llegue a pasar, pero puede haber una colestasis en dado caso de que esto pase. El virus de la hepatitis B pertenece a la familia Hepatnaviridae y al género Orthohepatnavirus. Este tiene un tamaño de 42 nanómetros y es esférico. Presenta una envoltura lipoproteica externa que contiene el antígeno de superficie y una interna que forma la nucleocápside, núcleo o core, donde se localiza el antígeno core. La envoltura y el núcleo rodean al genoma del virus, el cual es de cadena doble parcial y circular. La cadena negativa tiene una longitud uniforme, mientras que la cadena positiva puede presentar diversos tamaños y formar un hueco monocatenario de tamaño variable. Este virus puede presentar tres formas. El- en 1970, un investigador, Dane, identificó mediante microscopía electrónica unas partículas esféricas con un core central presentes en sueros de pacientes con hepatitis. A esta estructura inicialmente se le denominó partícula de Dane y esta corresponde al virión completo del virus de la hepatitis D. Estos sueros además contenían otras formas virales incompletas de menor tamaño, las cuales eran esféricas o tubulares y estaban formadas por material de envoltura del virión sintetizado en exceso. En cuanto al ciclo de replicación, este ciclo tampoco está muy bien definido y su descripción se basa en el estudio de otros virus de la misma familia. Los hepatavirus infectan principalmente a los hepatocitos. El ciclo inicia con la unión del antígeno de superficie del virus al receptor de los hepatocitos, el cual se cree que puede estar mediado por receptores TLR que expresamos en los hepatocitos. Todos los hepatovirus replican a través de un intermediario pregenómico a RNA denominado RNA-PG, lo cual implica una etapa de transcripción inversa que es diferente al mecanismo empleado por los retrovirus. Después de producirse la entrada de los viriones a los hepatocitos, las nucleocápsides transportan al genoma viral hacia el núcleo celular, donde el DNA, que era circular, laxo y parcialmente bicatenario, se convierte a circular covalentemente cerrado. Este DNA sirve para la transcripción de RNAs virales pregenómicos, que son exportados al citoplasma celular y ahí actúan como RNA mensajero para la traducción de las proteínas virales. El RNA mensajero que sale del citoplasma se encapsula con el antígeno core que se sintetizó recientemente
y la DNA polimerasa con su actividad de transcriptasa inversa da lugar a un DNA negativo, el cual sirve como plantilla para la cadena de DNA positivo. De esta forma se van a producir intermediarios replicativos de DNA positivos y negativos. Como la cadena positiva es parcialmente incompleta, para completarla, la DNA polimerasa utiliza una cadena negativa como molde. De la información genómica se van a codificar los diversos polipéptidos, algunos van a ser proteínas estructurales de superficie y otras de la región interna y de la central. Va a haber también un transactivador transcripcional, una polimerasa grande con actividades que incluyen la DNA polimerasa, transcriptasa inversa y actividad de RNasa. Y entonces las partículas pueden adquirir su envoltura con el antígeno de superficie o pueden participar en nuevos ciclos. En algunos pacientes con hepatitis B crónica y habitualmente en aquellos con hepatocarcinoma, el DNA del virus se integra en sus hepatocitos. El análisis genético de muchos hepatocarcinomas revela que hay muchos reordenamientos de las secuencias virales integradas y de aquellas del genoma celular adyacente. Es probable que la estimulación producida por el virus conduzca a un estado de daño persistente que estimula la regeneración del hepatocito, lo cual de algún modo favorece la acumulación de mutaciones del genoma celular, algunas de las cuales podrían ser transformantes y, por lo tanto, producir un cambio fenotípico maligno. El periodo de incubación de este virus es prolongado, va de 45 a 180 días, tiene un promedio de 75 días y esto, bueno, va a depender de la carga viral y de la vía de entrada del virus. La transmisión es por vía parenteral, a través del contacto directo entre la sangre de un paciente infectado y la sangre o las mucosas, ya sean orales o genitales de otra persona. La incidencia de este virus es alta y, bueno, la infección con el virus de la hepatitis B puede tener varios caminos. Puede haber una hepatitis aguda seguida de resolución, puede haber una hepatitis crónica que puede evolucionar a cirrosis, una hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva o puede construir el terreno necesario para la infección por el virus de la hepatitis D. No es fácil establecer las diferencias entre las hepatitis causadas por los otros virus de la hepatitis, sin embargo, en este caso, la fiebre se da con menor frecuencia. La mayoría de los lactantes que se infectan con este virus desarrollan infecciones crónicas, por lo que de adultos tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer hepático. Aunque no es del todo conocido el mecanismo, se cree que la infección crónica se debe a una falla o una disminución en la respuesta inmune. Las infecciones crónicas se presentan en un 5% de adultos sanos. Los pacientes con esta forma de infección pueden desarrollar enfermedad hepática severa y daño hepático progresivo, brotes recurrentes de enfermedad hepática aguda y de un 10 al 25% puede fallecer, ya sea por cirrosis o por carcinoma hepático. Y el riesgo de que una persona infectada crónica, una persona adquiera la enfermedad crónica es del 10 al 25%. Y bueno, el riesgo va a ser mayor entre más temprano se presente la infección crónica. En cuanto a la hepatitis D, el virus de la hepatitis D, o también llamado hepatitis delta, es una molécula quimérica con algunas propiedades de virus satélite y otras de viroide. Pertenece al género deltavirus, es pequeño, mide 36 nanómetros y es una partícula esférica con envoltura, que está formada por el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y rodea al antígeno de la hepatitis delta y al genoma de RNA, que es de cadena sencilla y de polaridad negativa. Este mide 1.7 kilobases y tiene la capacidad de doblarse sobre sí mismo para formar una estructura de doble cadena que tiene forma basilar. El genoma del virus de esta hepatitis codifica para un antígeno que es un componente estructural del virión y corresponde a una fosfoproteína codificada por la hebra complementaria del RNA genómico. El virus de la hepatitis D adquiere su cubierta del virus de la hepatitis B, por lo tanto utiliza los mismos receptores e ingresa al hepatocito de forma similar. Ya dentro del hepatocito se libera el RNA en el citoplasma y es transportado al núcleo, en donde se va a transcribir a un RNA complementario o antigenómico. Existen dos formas de este RNA.
Uno pequeño, que es el mensajero, que se traduce al antígeno de la hepatitis delta con ayuda de la polimerasa 2 de la célula. Y la segunda forma es un RNA completo que sirve de modelo para la transcripción del que será el RNA genómico. El antígeno de la hepatitis delta pequeño activa la replicación viral, uniéndose directamente al RNA, y a su vez el antígeno de la hepatitis delta grande inhibe la replicación viral. El ensamblaje y la salida del virus dependen de la presencia del virus de la hepatitis B, el cual generalmente sintetiza el antígeno es en altas cantidades, y por esto el virus de la hepatitis D solo lo toma. El virus de la hepatitis D se transmite de manera semejante al virus de la hepatitis B. Su periodo de incubación es de 14 a 140 días. La infección puede presentarse en dos formas diferentes, como coinfección y como superinfección o sobreinfección. En la forma clínica de coinfección sucede cuando una persona susceptible al virus de la hepatitis D es expuesta a sangre o a secreciones corporales que contengan también al virus delta, al virus B, desarrollándose hepatitis aguda después de un periodo de incubación de 28 a 140 días. Este se caracteriza por la replicación inicial del virus de la hepatitis B y una replicación subsecuente del virus delta. Y el curso habitual es la resolución de las dos infecciones. Por otra parte, en la superinfección o en la sobreinfección, esta se da cuando una persona que ya tenía el virus de la hepatitis B se infecta del virus de la hepatitis D. Después de un periodo de 14 a 42 días de incubación se desarrolla hepatitis aguda y en la mayoría de los casos progresa a hepatitis crónica. Bueno, en el caso de hepatitis C, tenemos que es de la familia Flaviviridae, del género Hepacivirus, tiene un tamaño de 60 nanómetros, el material genético es RNA de cadena sencilla polaridad positiva y tiene una longitud de 9.4 kilobases. Este tenemos que es un virus envuelto y va a tener proteínas E1 y 2 que están unidas como dímeros, eh, tiene una cápsula icosaédrica. Es importante mencionar que estos dímeros de E1 y E2 se unen a su vez en grupos de 3, es decir, en triámeros. Y bueno, en cuanto al ciclo de replicación, inicia con la unión de receptores virales y celulares. La entrada depende directamente de la unión de la proteína E2 con el receptor celular CD81 P1 y con la proteína claudina 1. Posteriormente se lleva a cabo la internalización de este virus y se crea un endosoma donde hay una disminución del pH. Posteriormente, el material genético es liberado de este endosoma y se lleva a cabo la síntesis de la poliproteína. Inicialmente se lleva la escisión entre proteínas estructurales de NS2 y NS3. Esto es llevado a cabo por la proteasa cisteína. El resto de las uniones son cortadas por proteasa. Posteriormente se va a llevar a cabo eh, la replicación del RNA, se va a llevar al retículo endoplasmático, donde va a haber un rearreglo, donde se van a formar una red membranosa, que es el principal sitio de la replicación. La proteína central o principal se asocia con gotitas de lípidos y para la ruta de ensamblaje de las lipoproteínas, ahí se va a unir NS5A con otros con otros miembros del complejo de replicación que interaccionan con NSO2. Es necesario la producción de partículas virales estables para que puedan ser envueltas con E1 y E2. Y bueno, estas posteriormente van a ser transportadas por vesículas que se van a unir a la membrana y se va a llevar a cabo exocitosis. Es importante mencionar que hepatitis C eh, tiene una alta tasa de mutación, lo que ayuda a evadir el sistema inmunológico. Y bueno, el periodo de incubación de este virus es de 40
a 160 días, es transmisión parenteral, al igual que hepatitis B. La incidencia es moderada. Este sí llega a una infección crónica y por lo tanto está relacionado con carcinoma hepatocelular, que es el cáncer primario de hígado. En la infección aguda sintomática, eh, pues se presentan signos inespecíficos, como se mencionó desde un principio, aunque la mayoría de las personas infectadas van a ser asintomáticas. Y bueno, una vez infectados, el 70 al 80% de estas personas van a evolucionar a una infección crónica. Finalmente, la hepatitis E pertenece a la familia Epeviridae y al género Epevirus, aunque inicialmente fue clasificado dentro de la familia Caliciviridae. Este virus es esférico, no tiene envoltura, mide 34 nanómetros y su genoma es de RNA de cadena sencilla con sentido positivo, mide aproximadamente 7.5 kilobases y es poliadinilado. Tiene 3 marcos de lectura abiertos que codifican las proteínas virales no estructurales, incluyendo a una RNA polimerasa, que es dependiente de RNA, y una helicasa, proteínas de cápside y al resto de las proteínas virales. Los viriones de la hepatitis E existen en 2 formas, cuando están dentro del huésped infectado. Están las partículas sin envoltura y las partículas casi envueltas. De igual forma que en los otros ciclos, este tampoco está bien definido. Y bueno, para este se propone que el heparansulfato es importante para la unión celular del virus de la hepatitis C, pero aún no se ha identificado un receptor celular específico. Se cree que las partículas sin envoltura y las partículas casi envueltas tienen distintos mecanismos de entrada. El envuelto va a ingresar a la célula a través de una endocitosis mediada por clatrina dependiente de dinamina y la membrana lipídica es degradada por una proteína lisosomal tipo C1 de la enfermedad de Niemann-Pick. El conocimiento sobre el mecanismo de entrada del casi envuelto es escaso. Después de un proceso que no se conoce de desrecubrimiento de la cápside del virus de la hepatitis C, el ARN genómico viral sirve directamente como ARN mensajero para la traducción de la poliproteína ORF1 y también sintetiza un ARN complementario de sentido negativo. Este va a servir como molde para la replicación del virus. La replicasa viral sintetiza un ARN complementario de sentido negativo que sirve como molde para la replicación del virus y la transcripción del RNA-SG, que es responsable de traducir la proteína ORF2 y la proteína ORF3. Finalmente, los cuerpos multivesiculares se fusionan con la membrana plasmática y los viriones se liberan de las células hepáticas en el torrente sanguíneo envuelto con una membrana lipídica o en el conducto biliar donde la casi envoltura es degradada por las sales biliares. La hepatitis E es transmitida por la ruta orofecal. Aunque las características clínicas son muy similares a las de la hepatitis A, sí tiene algunas diferencias como el periodo de incubación, el cual es mayor, va de 14 a 63 días. Por lo general, la infección se adquiere con mayor frecuencia durante la adolescencia y en la edad adulta. Causa altas tasas de mortalidad en mujeres que adquieren la infección en las etapas avanzadas del embarazo y la transmisión de persona a persona no es tan frecuente como en la hepatitis A. La infección puede causar enfermedad fulminante con mayor frecuencia que la hepatitis A. Y la infección crónica se va a dar principalmente en inmunodeprimidos. Y bueno, en cuanto a la patogénesis, vamos a tener 2 vías, una que va a ser por transmisión oral o enteral y otra va a ser por vía parenteral. En el caso de la patogénesis por transmisión oral, vamos a tener eh, que esto se lleva a cabo entre el virus de hepatitis A y en el virus de hepatitis C, el cual se va a adquirir de manera oral, es decir, contaminación fecal oral, es decir, alguien que tocó o estuvo en contacto con materia fecal contaminada, bueno, de una persona infectada y se llevó las manos a la boca sin llevar a cabo un correcto lavado de manos, puede ser también por la ingesta de alimentos o agua contaminada. Una vez que ingrese el virus,
se cree que atraviesa la, la mucosa, es decir, el epitelio, pero a través del intestino o del epitelio orofaringio. Esto posteriormente va a llevar el virus a sangre, que va a estar en circulación en todo el cuerpo. Esto va a llegar finalmente a sus células blanco, que son los hepatocitos y las células de Kupffer. Ahí es importante mencionar que, bueno, muchas partes, tanto de los ciclos de replicación del virus, tanto de la hepatitis A como de hepatitis E, no están totalmente descritos. Entonces es importante mencionar que, al menos para hepatitis A, lo que se sabe es que la patogenia no está completamente descrita. Se sabe que se lleva a cabo la replicación viral en estas células blanco, pero en sí no provoca un efecto citopático, y que más bien el daño que es producido en el hígado es mediado inmunológicamente durante la eliminación del virus, una vez que surgen los anticuerpos anti virus de la hepatitis A. Una vez que ya está eh, en, en el hígado y todo, se pueden encontrar eh, altos títulos virales en heces, y bueno, estos a la vez va a ser el medio por el cual se va a poder infectar a otra persona. Y bueno, en cuanto a la patogénesis por transmisión parenteral, esto se ve compartido en hepatitis B, C y D. Ya se mencionó, esto se disemina o se propaga al contacto con fluidos corporales, por relaciones sexuales sin protección y también por el nacimiento. Esto principalmente se da las infecciones en personas que sufren drogadicción y comparten jeringas de una persona infectada a una que no. Eh, Esto, una vez ya en sangre, pasa prácticamente lo mismo, circula hasta que llega a sus células blanco, se lleva a cabo la replicación y, bueno, posteriormente se induce una viremia, y así es como llega a los diferentes fluidos que van a ser el método o el mecanismo de infección hacia otras personas no infectadas. En cuanto al diagnóstico, además de la evaluación de los signos y síntomas que va a realizar el médico, hay algunos valores bioquímicos que nos permiten evaluar si hay daño en el hígado. Principalmente van a ser las transaminasas o aminotransferasas, donde vamos a encontrar al glutámico oxalacético transaminasa, la aspartato aminotransferasa, el glutámico piruvico transaminasa y a la alanina aminotransferasa, que bueno, son el mejor indicador de lesión hepática aguda. Estos se van a mostrar elevados. Otro valor que se va a elevar va a ser la bilirrubina. Y por último, el tiempo de protombina, que nos va a permitir evaluar la gravedad del daño hepático. Y ya en cuanto al diagnóstico etiológico de las hepatitis, pues se va a hacer principalmente serológico. Para el virus de la hepatitis A, los anticuerpos van a aparecer rápidamente y son el elemento diagnóstico principal. El primero en aparecer es la IgM antihepatitis A y permanece positivo durante alrededor de 4 meses. La IgG antihepatitis A aparece poco tiempo después y permanece de por vida y va a proporcionar inmunidad permanente contra la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo evoluciona la infección por el virus de la hepatitis A. Como se puede observar, la IgM va a aparecer al principio de la infección y va a ir disminuyendo con el tiempo, y pues este va a ser nuestro marcador de infección activa. La IgG va a aparecer después de la IgM y va a permanecer durante toda la vida. Y, y finalmente tenemos una elevación de la alanina aminotransferasa, que como ya mencioné, pues indica daño hepático.
Por otra parte, el estudio serológico de un paciente con sospecha de hepatitis B se realiza mediante la detección de antígenos, anticuerpos y DNA viral. Dentro de los antígenos hay tres tipos: el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno core. El antígeno de superficie indica la presencia y replicación activa del virus. El antígeno E refleja la replicación viral, por lo tanto, su presencia indica hepatitis activa, independientemente de si es aguda o es crónica. Y el antígeno C no se detecta en sangre, por lo tanto no es de utilidad en la práctica clínica diaria, solamente se detecta en biopsias y en el núcleo de los hepatocitos. Por otro lado, tenemos los anticuerpos de sus correspondientes antígenos. Eh, Tenemos al anticuerpo frente al antígeno S, el anticuerpo frente al antígeno E y el anticuerpo frente al antígeno C. La presencia del primer anticuerpo en sangre refleja inmunización frente al virus de la hepatitis B. Cuando este anticuerpo aparece de forma aislada sin otro tipo de anticuerpo, indica que el paciente ha sido vacunado. El anticuerpo frente al antígeno E indica cero conversión y va a haber una disminución de la infectividad de importadores. Y finalmente, la presencia en sangre de anticuerpos frente al antígeno C refleja que ha habido contacto con el virus. Finalmente está el DNA viral. Esta va a ser la carga viral y no solamente nos va a indicar la presencia del virus, sino que además pues va a aumentar cuando hay replicación activa. El DNA va a estar siempre elevado cuando hay hepatitis aguda, por lo tanto, este marcador es útil cuando hay una infección crónica y nos permite valorar el estado de la enfermedad. Aquí tenemos otra imagen de cómo evoluciona la infección por el virus de la hepatitis B. Como se puede observar, el IgM va a ser el primero que va a aparecer y va a disminuir con el tiempo. El, los antígenos de superficie se van a mantener constantes, de igual forma que los IgG antihepatitis B, porque pues es una infección crónica. Y bueno, para el diagnóstico de las hepatitis C, D y E, primero para la hepatitis C, este se va a realizar mediante la determinación de anticuerpos antihepatitis C y de la carga viral utilizando PCR. Esta última indica que la infección es activa y los anticuerpos están presentes durante la infección activa y van a estar presentes aún después de haberse curado. Los anticuerpos no confieren inmunidad y el paciente curado puede volver a infectarse si tiene una práctica de riesgo. El virus de la hepatitis D se detecta mediante el RNA de la hepatitis D y anticuerpos IgM e IgG antihepatitis D. Se detecta tanto en infección aguda como en infección crónica. Y en este caso, los anticuerpos IgM van a predominar durante la fase aguda. Por último, el virus de la hepatitis C va a generar una infección que se resuelve en semanas y se va a diagnosticar mediante la IgM en la infección aguda e IgG si la infección ya pasó. Y bueno, como ya mencionamos antes, este virus de la hepatitis tiene un alto riesgo en mujeres embarazadas y puede llegar a provocar la muerte. Este es otro diagrama sobre cómo evoluciona la infección por el virus de la hepatitis C. Se observa que las IgMs van a ser las primeras que van a aparecer y las IgG se van a mantener. En cuanto al tratamiento para la hepatitis A, no hay tratamientos específicos y bueno, las medidas de soporte consisten en una hidratación adecuada, reposo, antitérmicos. Contra la hepatitis B, eh, en la hepatitis B crónica se intenta reducir el riesgo de fibrosis, cirrosis o hepatocarcinoma. El objetivo es alcanzar una seroconversión frente al antígeno E mantenida con una supresión de la carga viral y una disminución de la inflamación hepática. En ocasiones se consigue la seroconversión frente al antígeno de superficie, pero no se puede erradicar la infección porque no se puede eliminar el DNA que está dentro del núcleo de los hepatocitos. Los fármacos que están disponibles en la actualidad son el interferón alfa y los análogos de los nucleótidos. Eh,
El objetivo del tratamiento de la hepatitis C es la curación definitiva de la infección para evitar la progresión de la enfermedad hepática y sus complicaciones. Se busca la obtención de una viremia negativa a las 12 semanas de finalizar el tratamiento con antivirales de acción directa y tiene una muy buena respuesta de tratamiento que es del 98 al 100%. Para la hepatitis B, en este caso, el tratamiento de la hepatitis B va a llevar a la resolución de la hepatitis D que está asociada. En hepatitis D crónica, el único tratamiento que está aprobado es el interferón alfa pegilado, pero la tasa de respuesta virológica sostenida es baja. La prevención contra la hepatitis D consiste en la vacunación contra hepatitis B. Y bueno, para la hepatitis C, la mayoría de las infecciones son autolimitadas. Los niños sanos no necesitan un tratamiento específico, además de medidas de soporte. La ribavirina es el tratamiento de elección en pacientes que tienen riesgo de desarrollar fallo hepático. Y en pacientes inmunodeprimidos se recomienda disminuir la inmunosupresión en lo posible o si aún así pasan 3 meses y la viremia persiste o no se puede disminuir la inmunosupresión, se recomienda utilizar ribavirinas. Bueno, en cuanto a los tratamientos mencionados, tenemos un pequeño esquema que puede hacernos entender un poco mejor cómo es que funcionan los interferones. Vamos a tener una célula infectada por el virus que va a producir interferones del tipo 1, que son el alfa y el beta. Estos en respuesta a las señales intracelulares generadas por los receptores celulares y otros detectores del RNA vírico. Los interferones del tipo 1 se unen a receptores situados en las células vecinas no infectadas y activan vías de transmisión de señales JAK-STAT que inducen la expresión de genes cuyos productos interfieren en la replicación vírica. También vamos a tener otros dos mecanismos que van a ayudar a la defensa de las células no infectadas. En la primera ruta tenemos que la proteína sinasa es la enzima que fosforila otra proteína conocida como IF2 en respuesta a nuevas infecciones virales. Esta fosforilada forma un complejo inactivado con otra proteína para reducir la síntesis proteica de la célula y, por tanto, inhibir la síntesis de proteínas víricas. Por otro lado, vamos a tener la activación de la ARN-asa L, también inducida por la acción de los interferones, que destruye el ARN dentro de las células para reducir aún más la síntesis de proteínas, tanto del virus como de las células hospederas infectadas. Y bueno, por último, tenemos la activación multimerización, que lleva a cabo la inhibición de la expresión de genes víricos y del ensamblaje de virión. Este es el tratamiento de preferencia en cualquier tipo de hepatitis, a diferencia de la A, que no hay una específica, eh, pero en general es el tratamiento que se lleva a cabo, o bueno, que se implementa para tratar de combatir la infección. También se mencionó el uso de ribavirina, que es un antiviral. Su mecanismo de acción todavía no está bien establecido, ya que esto varía según el tipo de virus, pero en general utiliza enzimas celulares para fosforilarse en el interior de las células. Inhibe la síntesis de guanosina monofosfato del RNA mensajero viral y adicionalmente inhibe la actividad de la ARN y de la ADN polimerasas en sus respectivos virus. En general es inhibir la síntesis de RNA y esto va unido o suplementado con la acción del interferón o de la administración de interferón. También en un caso muy específico, como es el caso de la hepatitis D, eh, no hay un tratamiento específico en la fase aguda, sin embargo, en la fase crónica se utiliza el interferón. Sin embargo, si se desarrolla una hepatitis fulminante, el trasplante de hígado es el tratamiento más eficaz y la única esperanza de supervivencia, esto sobre todo en adultos.